Buenas noches, profesor. En esta ocasión mi persona les va a hablar sobre este libro de la valoración de la prueba del autor Jordi Nueva Fenol, que se trata sobre la valoración de la prueba, que es una actividad jurisdiccional muy relevante y extraordinariamente compleja, que puede ser muy fácilmente víctima de la superficialidad y un labor judicial llevado a cabo. Mi nombre es Betsy Reyes Baltasar. Como primer punto, hablaré sobre la identificación del proceso de la valoración de la prueba. La valoración de la prueba es una fase fundamental dentro del proceso jurisdiccional, aunque suele confundirse con la motivación de la sentencia. En realidad son dos cosas muy distintas. La motivación explica las razones de la decisión, mientras que la valoración se centra en el análisis crítico de los medios probatorios. Diversos autores han intentado precisar el concepto. Por ejemplo, Serra Domínguez distinguió dos periodos, que es la traslación y la fijación. La traslación es cuando los hechos de la realidad se incorporan al proceso a través de los medios de prueba, y la fijación es cuando el juez examina esos resultados aplicando las máximas experiencias que pueden evitar o pueden estar impuestas por la ley, que es la valoración legal, o deducidas libremente por el juez. Autores como Montero, Aroca y Calamandrei resaltan que el juez no se limita a interpretar los hechos, sino que debe decidir si un resultado probatorio es creíble o no. Por ello, la valoración no es arbitraria, sino que siempre debe estar guiada por la lógica psicológica y la experiencia humana. Un aspecto importante es que la valoración no ocurre en un momento único, sino a lo largo de todo un proceso. El juez empieza a formarse impresiones desde que admite la prueba, evalúa su pertinencia o incluso cuando escucha las tachas contra un testigo. Esto demuestra que el juez no es autómata. Inevitablemente va construyendo criterios de credibilidad durante y después de la práctica probatoria. En el ámbito penal esto es crucial, porque la valoración depende de la determinación de la verdad procesal y en consecuencia la justicia de la sentencia. Un error en este proceso puede llevar a condenar a un inocente o absolver a un culpable. Y le doy pase a mis siguientes compañeros que les va a hablar sobre la valoración de la prueba. Gracias. Bueno, siguiendo la exposición, yo les voy a dar una breve historia sobre la valoración de la prueba. Mi nombre es Eric Mesa Capitán. Primeramente, imagínense una sala de juicio. En el centro está la prueba. Es el elemento clave que puede decidir si nos pueden declarar culpable o inocente. La valoración de la prueba no es simplemente observar lo que se presenta, es el arte de analizar, poder y darle un valor dentro del proceso judicial. Según el autor Nieva Fenol, valorar la prueba significa determinar qué tan fiable y convincente es cada elemento, desde un testimonio hasta una pericia científica. Durante mucho tiempo existieron sistemas regidos como la prueba tasada. Se preguntarán qué es la prueba tasada. Es donde la ley decía cuánto valía cada tipo de prueba. Por ejemplo, cierta cantidad de testigos equivalían a una certeza. Por eso reducía la justicia a una fórmula mecánica. Hoy en día prevalece el sistema de libre valoración, en el que el juez tiene la responsabilidad de apreciar la prueba con criterios de lógica, experiencia y sentido común. Esto le da más libertad, pero también exige mayor rigor y motivación en su decisión. Según el autor Nieva Fenol, resalta que valorar no es solo un acto técnico, sino también un ejercicio de responsabilidad democrática. La decisión debe estar razonada, fundamentada y abierta al escrutinio público. De lo contrario, la justicia perdería la credibilidad. Bueno, la valoración de la prueba es el corazón del proceso judicial. Nos muestra cómo la justicia ha evolucionado de fórmulas regidas a un modelo basado en la razón. Nos recuerda también que el juez no es un autómata, sino un intérprete responsable que debe justificar cada conclusión que da. Bueno, finalmente,
Valorar la prueba es valorar la verdad, y sin verdad no hay justicia. Para continuar con la exposición me presento, mi nombre es Talía Castro Rojas y hoy me corresponde explicar la tercera parte de nuestra exposición, que son los 5 enfoques en el estudio de la valoración de la prueba y sus resultados. Según lo desarrollado por el autor Jordi Nieva Fenol, para empezar debemos acordarnos que la valoración de la prueba no es algo uniforme ni absoluto. A lo largo de la historia se han propuesto distintos enfoques o modelos que buscan responder a la pregunta central: ¿Cómo debe el juez valorar las pruebas para llegar a una decisión justa? El primer enfoque es el de la prueba legal o tasada. En este modelo, la ley establecía de manera rígida el valor de cada medio probatorio. Por ejemplo, cierto número de testigos podía equivaler a plena prueba. Su resultado fue un sistema muy poco flexible, que limitaba la libertad del juez y muchas veces llevaba a decisiones injustas. El segundo enfoque es el íntimo convencimiento. Aquí se deja al juez en total libertad para valorar las pruebas según su conciencia personal, sin necesidad de motivar detalladamente por qué consideraba que una prueba era más fuerte que otra. El problema de este enfoque es que puede generar arbitrariedad y falta de transparencia. El tercer enfoque es de la sana crítica racional. Este modelo busca un equilibrio. El juez tiene libertad para valorar, pero debe hacerlo con base en criterios lógicos, de experiencia y conocimientos científicos. Sus resultados deben ser con mayor transparencia porque obliga a motivar las decisiones, evitando tanto la rigidez como la arbitrariedad. El cuarto enfoque es el probabilístico o matemático. En él se pretende aplicar fórmulas de cálculo de probabilidades para medir la fuerza de convicción de una prueba, aunque es atractivo en teoría. En la práctica resulta complejo porque no todos los casos judiciales pueden reducirse a cifras matemáticas. Finalmente, el quinto enfoque es el científico. Este propone usar los avances de la ciencia como la psicología, la estadística o la informática para apoyar la valoración judicial de la prueba. Su resultado es con una mayor precisión, pero todavía enfrenta limitaciones porque la justicia también involucra elementos humanos y éticos que la ciencia no siempre puede resolver. En conclusión, estos 5 enfoques nos muestran una evolución. Cada uno ha aportado algo importante, pero también ha demostrado sus límites. En la actualidad, el modelo más aceptado es de la sana crítica, porque combina libertad de valoración con la exigencia de motivar las decisiones de manera clara y razonable. Continuando con la exposición, yo hablaré las bases para una adecuada valoración probatoria. Para ello tenemos diferentes puntos. El primero es la racionalidad y motivación. Nos menciona que la valoración probatoria no puede ser arbitraria ni intuitiva. Debe basarse en la razón y expresamente motivada en la resolución judicial. El juez debe explicar por qué otorga mayor o menor credibilidad a ciertos medios probatorios. En el segundo punto tenemos el respeto a los derechos fundamentales. Nos menciona que la prueba debe ser obtenida y valorada sin vulnerar los derechos fundamentales, como por ejemplo lo que es la presunción de inocencia, la intimidad y la prohibición de la tortura. En el tercer punto tenemos el principio de invención y contradicción. El juez debe valorar las pruebas que haya percibido directamente en el juicio y las partes también tienen derecho a discutir, refutar y contradecir las pruebas presentadas. En el cuarto punto tenemos valoración conjunta de la prueba, que nos dice que no debe analizar los elementos de manera aislada,
sino en conjunto para poder reconstruir de la manera más coherente los derechos contradictorios. En el quinto punto tenemos razonamiento lógico y reglas de la experiencia. Nos dicen que la decisión debe apoyarse en la lógica, en conocimientos científicos y en máximas de experiencia comunes. El juez debe fundamentar porque hay una versión que resulta más creíble y que la otra función de la coherencia consiste con consistencia y plausibilidad. Bueno, para ello nos trata de mencionar que el juez nos debe explicar, no debe fundamentar los diferentes puntos. En el sexto punto y último tenemos la carga de pruebas y estándar probatorio, que nos dice que es necesario respetar a quien corresponde a cada hecho, o sea, verificar y respetar los diferentes puntos. También, además, se debe aplicar correctamente el estándar, por ejemplo, más allá de toda duda razonable en materia penal, lo que nos menciona. Estos son los diferentes puntos que tienen los medios probatorios. Bueno, en esta oportunidad yo voy a exponer el punto 5 del libro que trata sobre la valoración de los diferentes medios de prueba. Bueno, en primer lugar, y también que es importante, tenemos a las máximas de experiencia, que se cuestiona la antigua noción, es decir, que esta idea es en la que el juez puede recurrir a reglas generales derivadas del sentido común. El problema con esto es que esas máximas son demasiado vagas y subjetivas, lo que abre la puerta a los prejuicios. También, seguido de eso, tenemos a la declaración de partes y la prueba testifical, ya que aquí es donde el elemento central es la credibilidad de las personas, la psicología del testimonio, ya que esto ha demostrado que la memoria humana no siempre es fiable, que puede verse afectada con el tiempo, las emociones, la sugestión o incluso el interés propio. El juez debe atender a factores como la coherencia del relato, la ausencia, contradicciones y la contextualización de los hechos. También tenemos a la declaración de las partes, ya que el autor nos recuerda que suele estar condicionada por el interés de ganar el pleito, por lo que su fiabilidad debe de analizarse con especial cautela, ya que existen casos específicos que plantean mayores dificultades, como la declaración del coimputado o la del testigo víctima. También otro medio fundamental de pruebas es la prueba pericial, ya que aquí la función del juez no es aceptar automáticamente lo que dice el perito, sino examinar su profesionalidad, su imparcialidad y la calidad del dictamen. Debe verificarse si el informe es coherente y si se ajusta a los parámetros científicos reconocidos, ya que esto utiliza métodos contrastados y responde con claridad a las cuestiones planteadas dentro del juicio. También tenemos la prueba documental, que su valoración nos plantea retos, ya que los documentos públicos gozan de una presunción de veracidad en cuanto a su origen, mientras que los documentos privados deben ser contrastados con mayor cuidado. Hoy en día también existen documentos electrónicos y multimedia que requieren comprobar la autenticidad de las firmas digitales o la integridad de los archivos. También tenemos como penúltimo medio que es el reconocimiento judicial, que es cuando el juez observa directamente un objeto, un lugar o una persona, ya que esto podría parecer la prueba más objetiva, ya que en realidad no está exenta de riesgos. Existen errores de percepción comunes, por ejemplo, como confundir los colores o tamaños, o errores técnicos al valorar lo que se observa. También la impresión del juez puede contradecirse con lo que consta en un acta o una grabación. Y finalmente tenemos a la impugnación de la valoración de prueba, que es un derecho esencial de las partes. La valoración debe de ser revisada en apelación o en casación, ya sea por el razonamiento judicial, ya que carece de lógica, o porque la motivación es insuficiente y no se sienten satisfechos. Bueno, en conclusión de todo el libro que hemos resumido, que nos ha tocado resumir a mi grupo y a mí, tenemos que es una guía fundamental para entender cómo se debe valorar la prueba en el proceso judicial, ya que nos explica con claridad los problemas que presentan los distintos medios de prueba y nos ofrecen orientaciones útiles para la labor del juez, ya que esto debe ser racional, transparente y justa. Yo recomiendo mucho leer este libro porque va a ser de gran ayuda para que puedan identificar los diferentes medios de prueba y cómo nos ayuda en cada proceso. Muchas gracias.